Buen día, nosotros somos el equipo 11, conformado por Briana Sofía, Ángel Imanol, Adrián Alonso, Eduardo Abisaí y su servidor Juan Uriel. El día de hoy les vamos a presentar nuestro caso de estudio, que es el 10-pie-10. Este se trata de la convección libre en tubos concéntricos de altura finita, el cual menciona que un fluido está contenido en un espacio anular vertical cerrado por arriba y por abajo. La pared inferior de radio KR se mantiene a una temperatura TK y la pared exterior de radio R se mantiene a la temperatura T1. Como sistema tenemos el fluido en un espacio anular vertical. Las fuerzas impulsoras que actúan en nuestro sistema son de momentum y energía. Para momentum es la fuerza de flotación asociada a los cambios de densidad del fluido ocasionados por la diferencia de temperatura entre las paredes. La fuerza de gravedad actuando sobre la masa del fluido. Y para energía, la diferencia de temperatura en las paredes de los tubos concéntricos. Para las consideraciones, tomaremos el fluido como newtoniano y como un fluido puro. En el sólido, tomaremos como liso, cilíndrico, concéntrico y composición uniforme. Las consideraciones para el sólido es que sea liso y tenga una composición uniforme, que no contenga porosidad o diferente composición, ya que esto ocasionaría que el fluido se comporte de manera diferente. Para el flujo lo tomaremos como estacionario y en la diferencia de temperatura no es lo suficientemente grande para que cambien apreciablemente las propiedades de transporte representadas por μ y K. Nuestras coordenadas serán cilíndricas por la forma del tubo concéntrico, porque el fluido toma la forma del recipiente que lo contiene. En los campos tenemos que la temperatura es dependiente de R, ya que como lo mencioné anteriormente, tenemos un sólido con una composición uniforme. Si este tuviera diferente temperatura en Z y R, habría que tomar en cuenta las tres direcciones, pero como es uniforme, el único grado de libertad es en la dirección del radio. Para la presión cambia en dirección Z por los cambios de densidad que adquiere el fluido. La densidad es dependiente de la temperatura, pues el fluido que está en contacto con la pared más caliente va a disminuir su densidad y por el efecto, esta energía que va a estar absorbiendo, las moléculas van a empezar a incrementar su temperatura o a separarse más y por lo tanto será menos denso. Por ello tendrá a flotar hacia la parte superior y a desplazar el aire frío hacia la parte inferior. Es decir, la circulación en la lámina con mayor temperatura será hacia arriba y la circulación en la lámina con menor temperatura será hacia abajo. En la velocidad tenemos la velocidad en z dependiente de r por la flotación y los cambios de presión en z. Nuestros dominios son de KR a R para nuestro radio y de 0 a 2pi para teta, de 0 a L para Z y tomaremos el tiempo mayor o igual al tiempo estacionario. En la envoltura se muestra una representación visual de cómo se vería la envoltura. Esta envoltura fue realizada a base de cartón para una mejor representación de la misma. En ella se colocó el sistema de coordenadas en el eje simétrico de la envoltura para fines prácticos en los cálculos. Para el balance de energía vamos a realizar el siguiente balance, en el cual vamos a cancelar el valor de rapidez de producción de energía, ya que en nuestro sistema no se produce energía. Y los otros cuatro términos los vamos a agrupar en el vector de densidad de flujo de energía combinada, que se denomina como E. Hacemos el análisis con la definición del vector E.
donde podemos ver que el transporte de calor por convección es cero, ya que depende de la velocidad en R, y como vimos en los campos, solamente tenemos velocidad en Z. Siguiente, por favor. De esta manera obtenemos la siguiente ecuación donde se encuentran los términos de calentamiento viscoso y calor efectuado por fuerzas viscosas. Y estos fueron despreciados ya que tienen un valor muy pequeño. Esto se debe a que los cambios de densidad son muy pequeños y de esta manera son despreciados. Y una manera en la cual los podemos ser significativos es cuando las velocidades que dependen de ellos sean muy altos, pero en este caso no es así. Asimismo, vamos a aplicar la ley de Fourier y vamos a obtener la ecuación en términos de t y de r. La vamos a integrar y vamos a aplicar la condición a la frontera 1, que es cuando R es igual a KR y tenemos una temperatura K. Y la condición a la frontera 2, cuando R es igual a R y la temperatura es igual a T1. Y con estas condiciones de frontera vamos a obtener la constante de integración 1 y la constante de integración 2. La vamos a sustituir y asimismo vamos a obtener la ecuación de distribución de temperatura. Pero para hacer una ecuación con menos parámetros vamos a utilizar la variable dimensional y, que depende de R variable sobre R. Y por último obtenemos la ecuación con menos parámetros de la distribución de temperatura. Para seguir describiendo el sistema, se realiza un balance de momentum para obtener una ecuación que describa el movimiento del sistema. Esto siguiendo las consideraciones mostradas al inicio, que en este caso es que el flujo está en estado estacionario y el flujo másico neto es igual a 0. Y se plantea de la siguiente manera. Luego, después de un proceso algebraico, nos resulta que la ecuación que representa el comportamiento de nuestro sistema está en términos de, como se puede ver, la densidad dependiente de la temperatura, la presión dependiente de Z y nuestra velocidad en Z dependiente de R. Y bueno, en el tercer término de la ecuación se encuentra como vamos a poder, en el tercer término de la ecuación se encuentra el efecto de flotación, que es la densidad dependiente de temperatura. Y para tener una aproximación a este efecto, se va a realizar una expansión con serie de Taylor, usando la temperatura más alta, que en este caso sería la más característica, ya que como se ve en la distribución de temperaturas, nuestro cambio de temperatura, que será negativo, se va a aplicar a esta misma temperatura, que es la más alta. Siguiente. Ok. Luego, en la serie de Taylor se van a despreciar los términos que contengan cambios cuadrados de la temperatura, pues al ser cambios de temperatura pequeños, al ser cuadrados se van a hacer lo suficientemente pequeños para que no hagan un cambio significativo. Entonces, se va a utilizar un coeficiente de expansión térmica, esto para definir el cambio de densidad respecto a la temperatura. Y bueno, usando álgebra se obtiene la definición de dicho cambio y se sustituirá obteniendo la ecuación para el cambio de densidad respecto a temperatura, la cual es una aproximación. Y luego esta aproximación se va a sustituir en nuestra ecuación de movimiento, que es esta aquí abajo. Luego, al igual que con la distribución de temperaturas, se va a dimensionalizar y se va a despejar. Y finalmente se van a agrupar los parámetros, de manera que se va a obtener una ecuación mucho más pequeña que nos va a describir nuestro movimiento, la cual es la última. Después, con nuestra ecuación de movimiento, lo que vamos a hacer para obtener nuestra ecuación de velocidad es integrar dos veces esta ecuación y nos van a quedar constante 1 y constante 2 que vamos a resolver con ayuda de nuestras condiciones a la frontera, pero ahora también estas condiciones a la frontera adimensionadas y ahora respecto a la velocidad. Estas condiciones son tomadas con ayuda de la propiedad de adherencia, que es cuando está el fluido pegado a la pared interior, a la más pequeña y a la más grande, que sería en G1 y en G igual a kappa. Después utilizamos estas condiciones de la frontera para obtener nuestras constantes y tenemos esta ecuación que está
la parte inferior derecha. Después se continúa con la integración de VZ respecto al número dimensionado G para obtener el flujo volumétrico y se multiplica por la densidad para convertirlo en flujo másico, ya que lo que vamos a buscar es una ecuación de velocidad que nos describa la velocidad cuando nuestro flujo másico neto, cuando z es constante, sea nulo. Entonces vamos a igualar esta integral para nuestro flujo másico neto, lo vamos a igualar a 0 y podemos pasar multiplicando nuestra densidad para eliminarla. Y también vamos a tomar una consideración respecto a un delta t cuadrado, ya que como nuestros cambios de temperatura son pequeños, por lo tanto, al tenerlos al cuadrado este delta t, estos van a ser aún más pequeños, haciéndose despreciables. Entonces vamos a hacer la aproximación de que este delta t cuadrado sea aproximadamente 0. Aplicando esta consideración, vamos a eliminar dos términos grandes de la integral para hacerla más sencilla. Y entonces nos van a quedar esta parte de integral de color azul y la parte integral roja con sus respectivas soluciones abajo. Y después de estas soluciones, vamos a despejar b menos a de nuestro resultado y vamos a sustituir este b menos a en nuestra ecuación de velocidad que obtuvimos anteriormente. Y vamos a obtener esta ecuación que está en la parte inferior derecha, que vendría siendo nuestra ecuación de velocidad. También podemos simplificar aún más esto con nuestro número dimensional de Grashof, que lo que hace este número dimensional es relacionar los efectos de flotación sobre los efectos viscosos. A primera vista no se ve que podamos obtener este número dimensional en nuestra ecuación, pero al multiplicar por un 1 con las relaciones de viscosidad dinámica, con nuestra R mayúscula y la densidad para poder sustituir en esta ecuación, vamos a utilizar esta relación, este 1, para obtener nuestro número de Grashof y así poder simplificar nuestra ecuación. Lo que hace este número de Grashof es saber qué mecanismos de transporte de energía dominan en nuestro sistema. Si es mayor a 1, van a dominar los efectos de flotación, y si es menor a 1, van a dominar los efectos viscosos. Ok, para realizar nuestro perfil de velocidad se usó la ecuación de la hidrostática, esto en la constante A, y dado que la gravedad tiene un valor negativo, al sustituirlo hará que nuestra constante A sea nula, pues los efectos se van a contrarrestar, dándonos la siguiente ecuación. Entonces, ya con esta ecuación resultante y usando el solver en el Excel, de manera que se despeja la ecuación, para que el flujo másico resultante sea 0, se obtiene un valor de capa único, el cual es el que se muestra ahí. Y dado que nuestra ecuación es congruente con el dominio de que, nuestra ecuación de velocidad es congruente con el dominio de que G tiene un valor de capa a 1, se realizan una tabla de datos suponiendo un cambio de temperatura y un valor de R constante. Y pues como se ve en la tabla de datos va de valor de capa a 1, para luego graficar nuestro perfil de velocidad, el cual es este de aquí. Y bueno, con esta gráfica de perfil de velocidad se demuestran varias cosas. En este caso se demuestra que en las interfaces con las paredes de los cilindros y además en la interfase del fluido que va hacia abajo con el que sube, la velocidad va a ser 0. Además también se ve que el flujo en contacto con la pared más fría va hacia abajo y que el flujo en contacto con la pared más caliente va hacia arriba. Y esto comprueba las fuerzas de flotación que están en nuestro sistema, lo cual va concorde con nuestras consideraciones. Además, esta gráfica también nos ayuda a ver que el flujo hacia abajo abarca un mayor radio que el flujo hacia arriba. Pero a pesar de esto, el flujo hacia arriba abarca una mayor área a z constante, por lo que aunque la densidad de flujo hacia abajo sea mayor, la misma proporción de áreas de flujo a z constante hará que nuestro flujo neto másico sea 0. De hecho, aquí tenemos una comparación de las áreas. En este caso, el área flujo con el signo negativo es el área del flujo que va hacia abajo. Y el área flujo con el signo positivo es el área del flujo que va hacia arriba. Y como podemos ver, el área de flujo que va hacia arriba es
mucho mayor que el área de flujo que va hacia abajo, y entonces, aunque la densidad sea mayor en el flujo hacia abajo, con estas áreas de flujo se va a contrarrestar. Siguiente. Ok. Para nuestra distribución de temperaturas se va a usar la ecuación resultante del balance de energía, y esto se va a usar para obtener una gráfica de esto mismo, de la distribución de temperaturas. Y al igual que en la ecuación de velocidad en Z, esta ecuación sigue el dominio de G, que va de capa a 1, por lo que usando el valor de capa que también se obtuvo en el perfil de velocidad, se va a realizar una tabla de datos con los datos necesarios, que en este caso son los valores de G de capa 1, los valores de los logaritmos y las temperaturas. Y bueno, se grafica la distribución de temperaturas. Parecería que tiene una... En la distribución de temperaturas en la gráfica, parecería que tiene un comportamiento lineal, pero en realidad es un comportamiento logarítmico, como podemos ver en la distribución, solo que no se nota tanto, pues se contrarresta con el logaritmo natural que tiene abajo, pues es logaritmo natural sobre logaritmo natural. Y bueno, en este video trataremos de explicar cómo funciona la convección libre. Trataremos de explicar los dos cambios importantes que se muestran en nuestro problema, que es el cambio de temperatura y por ende el cambio de densidad. El agua incolora, el que estoy vertiendo en el video, es el agua fría. El agua que está en el recipiente, que se nota de color amarillo, es el agua caliente, que fue calentada anteriormente en el microondas, aproximadamente unos 2 minutos. Se pondrá, como se muestra en el video, se pondrá el vaso boca arriba y se esperará que el agua caliente suba y que el agua fría baje. Se pone una tapa de plástico o cartón grueso para que estos no tengan interacción. Aquí se me cayó poquito, pero no es relevante, ya que se logra poner de manera correcta. Ambos vasos tienen que estar a la medida exacta, o sea, no tienen que estar salidos, pues, tienen que estar, como se dice, embonados. Aquí trato de que exista un pequeño flujo una interacción entre los dos vasos, para que se vea claramente cómo existe el cambio de cómo por el cambio de temperaturas el agua caliente tiende a subir y el agua fría tiende a bajar. Esperaremos un poco. Aquí solo se puede observar que estoy tratando de tener mucho cuidado, ya que un pequeño resbalón o así provocará que toda el agua se derrame y choquen las aguas. Aquí ya logré obtener una pequeña ranura en la cual se alcanza a observar que el agua caliente alcanza a subir y que el agua fría tiende a bajar. Esto, como ya lo mencioné, es porque ocurre un cambio de temperatura, y al haber un cambio de temperatura existe un cambio de densidad. El agua caliente va a tender a subir y el agua fría va a tender a bajar. Aquí se puede observar una pequeña ranurita en la parte posterior derecha de ambos vasos, donde está ocurriendo la interacción de las aguas. Y poco a poco se va observando que el agua fría va bajando y que el agua caliente va subiendo. Con el colorante se puede apreciar de manera más clara. Y este ya es el resultado final. Como se pudo observar anteriormente, el agua caliente estaba en la parte inferior y el agua fría en la parte superior. Con el paso del tiempo estas fueron cambiando. Lamentablemente nuestro colorante pintó también el agua fría y no se puede saber a ciencia cierta qué tanta agua queda remanente de fría y de caliente en cada recipiente, pero se logró ver que existió el flujo y que el agua caliente tendió a subir. Esto sería todo por nuestra parte, sería nuestro caso de estudio. Muchas gracias por su atención.